Te saludo con cariño, mi querida Oli, ¿cómo te va? Muy bien, Pablo, muy buenos días. Pues quiero mandarle un saludo a tu muy vasto auditorio que has estado rompiendo récords con cada vez más audiencia, y lo que me parece excelente. También me da gusto ver que te vas convirtiendo en la voz poblana que es necesaria, porque de alguna manera se convierte en una voz que lleva las preocupaciones de la sociedad a los planos políticos, abandonados muchas veces en su labor para la que fueron propuestos y invitados, ¿verdad? Bueno, mira, vamos a platicar algo. Tú sabes que yo tengo más de 25, 28 años de ser promotora cultural. Como tal, durante todos estos años me he dado la tarea siempre de estar dándole seguimiento pues a todo lo que tiene que ver con el mundo del arte. Principalmente tengo especialidad en las artes plásticas. Quiero comentarte que 4 murales de la Secretaría de Educación Pública, que fueron pintados por el maestro Diego Rivera, se seleccionaron por obras de restauración. Ellos se quitan el comentario diciendo que no les cayó pintura, sino más bien las palomas dejaron ahí sus rastros. No, bueno. Es la lesión. Bueno. Tan grave lo uno como lo otro, porque yo creo que ya, como son 2 patios en la Secretaría de Educación Pública, cuando José Vasconcelos determina, el presidente Álvaro Obregón, que ahí se va a quedar la Secretaría de Educación Pública recién formada, representada por José Vasconcelos, determina que ese lugar va a ser la Secretaría de Educación Pública. Tiene 2 patios, uno en donde el maestro Rivera trabajó entre 190 y 195 paneles, y en los cuales uno es el patio de las fiestas patronales y el otro es el patio del trabajo. Habla sobre todo de las costumbres del pueblo mexicano, en todas sus fiestas, toda esta algarabía que tiene México, y por otra parte, en el área del trabajo, pues toda la mano de obra que se realizaba en México. No le gustaba mucho al maestro Rivera este lugar, porque decía que no tenía un golpe de vista. Entonces tenía muchos espacios, hace una magnífica sincronización entre la pintura y la arquitectura, aprovecha mañosamente, inteligentemente los espacios para proponer una pintura hermosa, muy ad hoc con todo lo que estaba pasando, los 7 sabios, toda la burla social. Vamos a, muy brevemente nada más, porque el puro tema muralismo sería muy largo. El muralismo en México, hablando desde el punto de vista histórico, solamente le perteneció a los miembros del Sindicato de Obreros, Pintores y Escultores de la Ciudad de México. Es decir, cuando empieza de pasar a la Revolución Mexicana, México vive una convulsión social, un dolor social en el que ha dejado más de 1 millón de muertos, y entonces lo que hace Álvaro Obregón es en tratar de empezar a reconstruir la sociedad junto con los pintores, con los intelectuales, con los escritores, y a eso se le llama un movimiento nacionalista. El movimiento nacionalista, Polo, es un tema muy interesante, porque ahí toda la sociedad se une, cineastas, pintores, periodistas, políticos, para reconstruir México después de la caída tan severa y tan triste de todo el dolor que dejó la Revolución Mexicana. Muralismo en la historia de México solo pertenece a ese contexto histórico. Claro, existen segundas posiciones de muralistas. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en el libro de México 300 años que sacaron en la Secretaría de Cultura con Aculta, el propio Raúl Anguiano se quejaba que porque si él había trabajado obra mural, eso me lo platicó a mí, no se lo dijo a nadie, eso me lo dijo a mi maestro Anguiano personalmente, no lo habían contemplado para ser parte del movimiento muralista. Lo que pasa es que el sindicato de obreros, que estaba representado por la triada, Rivera, Siqueiros y Orozco, pues fueron precisamente los que empezaron. Es más, ellos determinaban quién pintaba los muros.
María Izquierdo, por ejemplo, la pintora, quiso pintar murales y no se lo permitieron. El machismo siempre imponiéndose, ¿no? Hay obras que hizo, por ejemplo, Rufino Tamayo de muralismo, pero no es su connotación, él hizo otro trabajo aparte. Entonces ahora el maltrato a estos importantes elementos del movimiento muralista que pintó maestro Diego Rivera entre 1923 y 1928 es muy importante, porque realmente está considerado patrimonio mundial, ¿verdad?, por la UNESCO, entonces, patrimonio mundial de la humanidad. Entonces, imagínate la obra que es tan importante, que esté tan descuidada, es vergonzoso, y que habla de los políticos que no rebuznan porque no saben la tonada, pero que realmente representan los organismos y cada vez viene más indiferencia. Quiero decirte que, por ejemplo, ahorita la discípula de Diego Rivera, la maestra Rina Lazo, está teniendo un problema con uno de los monumentos más importantes de la Ciudad de México. Ella es dueña, ella vive en la Casa La Malinche. La Casa Malinche es un lugar tan importante porque fue la casa que Hernán Cortés le construyó a La Malinche en el centro de La Conchita, allá en Coyoacán. En esta casa, o desde esta casa, Hernán Cortés planeó el crecimiento de la Ciudad de México. Imagínate la importancia de la casa. Mucho se habla de que tiene túneles abajo, mucho se habla de que hay espantas. Lo que yo sí te puedo decir es que espanta la ignorancia, la indiferencia del gobierno, porque si esa casa se cae, es uno de los pilares esenciales de la cultura novohispana en México. Entonces, yo sí quiero pedirle al gobierno federal que apoyen la reconstrucción de esa casa, porque aparte de eso, muy aparte, tienes a Limba, porque no puedes fácilmente mover un edificio. Afortunadamente, Rina García Lazo, que es la hija de la pintora Rina y del maestro Arturo García Bustos, en paz descanse, ella es miembro de la Sociedad Difusora del Tesoro Artístico de México, y están presionando mucho porque el puro plano, o sea, es decir, el puro estudio arquitectónico cuesta 350,000 pesos, Es decir, ver cómo se va. Imagínate la cantidad de dinero aparte para reconstruirla, porque estás hablando de una casa súper antigua que tiene mucho peso, pasa mucho camión en el centro de La Conchita. Digo, ni en Tehuacán dejan pasar tan fácilmente los camiones en el centro. Entonces, mientras no se vaya rescatando todo ese patrimonio cultural que es tan importante para México y el mundo, porque toda la gente que viene a Coyoacán, que es el centro de la cultura de la Ciudad de México, vienen a ver la Casa La Malinche. La casa está llena de obras del maestro Diego Rivera, de Siqueiros, de Frida Kahlo, porque acuérdate que el maestro Arturo García Bustos fue uno de los 4 discípulos de Frida Kahlo, y la maestra Rina fue la discípula de Diego Rivera. Entonces la casa es un monumento vivo espectacular. Entonces queremos tomar en consideración eso. Lo mismo pasa a nivel local en Puebla. Mira, yo quiero decirte que a Puebla le ha costado mucho trabajo salir adelante. Tema local. Oye, ¿quiénes fueron los burros estos, como bien señalas, que dañaron los murales? Cuéntame, por favor. ¿Los de Diego Rivera? Sí, claro. Mira, lo que pasa es que los murales se supone que están diciendo que les mancharon las palomas, por eso están así goteados con blanco. Pero también comentan que hace 8 meses se restauraron los techos. Entonces, pues prácticamente es la persona que está encargada del patrimonio artístico en México, que son las personas que deben estar completamente involucradas en el cuidado. Mira, por coincidencia, casi no viajo en metro. Un día estando en el metro Insurgentes, que está un mural precioso, el maestro Cauduro, un mural hermosísimo. Oye, cuando vi a la señora de la C tenía recargada la escoba ahí sobre el mural. Como debe de ser. No, bueno. No. O sea, entonces todo ese tipo, lo que tenemos que hacer en los medios de comunicación es presionar para que las personas que están al frente de esta situación sean personas responsables. Porque, ¿qué pasaría si se acabaran las pirámides?
No, bueno. ¿Qué pasaría? Se acabaría la obra humana, que es lo que ha dejado huella y ha trascendido a los años y con el tiempo. Entonces, tan importantes son los murales de la Secretaría de Educación Pública, como tan importante es la casa de Hernán Cortés, donde vivió Cortés, la casa Malinche, imagínate. Sí, claro. Entonces, ahora sí, vámonos a lo local. ¿Qué me ibas a comentar, Oli? Sobre el tema de Puebla, mira, yo veo como analista cultural, pictórica, yo veo que Puebla ha tenido importantísimos pintores, pero se me pierde en una parte. Tienes la obra de Juan Correa, de grandes artistas que llegaron a México, que estuvieron en el año del siglo XX, muy importantes. Agustín Arrieta, ¿no? Un genio de la pintura que admiro demasiado. Pero después se me pierde en el limbo muchos años. Yo te lo voy a decir, como promotora cultural, uno de los mejores secretarios de cultura que ha tenido Puebla fue Héctor Azar con Manuel Bartlett. No ha vuelto esa época, no ha vuelto. Ha sido un desastre con Melquiades Morales, que hasta perdimos fíjate nada más lo que se perdió, algo importantísimo, la denominación de origen de la Talavera. ¿Sabías que le pertenece a Tlaxcala la denominación de origen de la Talavera? Nos debe avergonzar, por supuesto. Allá nada más por meterle grilla al tema, ¿quién era el secretario de Cultura con Melquiades? Terminó Pedro Ángel Paló. Ajá. Está bien. Sí, o sea, el hijo. O sea, luego sí, claro. Tienes con Mario Marín igual. Lo que pasa es de que se estacionan porque piensan que una persona habla de cultura. Con Rafael Moreno Valle igual. No, bueno, lo de Rafael Moreno Valle fue el desastre universal de Puebla. La cultura pasó a segundo o al tercer plano porque no es negocio, mi querida Oli. Aunque ahora ya declaró el gobernador Miguel Barbosa y seguramente va a haber lío aquí en Puebla. Vas a dejar de ver a quienes estuvieron en el morenovallismo porque el tema de la deuda pública está que arde, No, pero mira, yo creo que en la cuestión cultural ha faltado conocimiento para manejarlo de una manera magistral como lo hace. Y te voy a decir una cosa, yo tengo cuáles son los puntos que han fallado, pero tampoco se los voy a decir, que los piensen y que los solucionen a los que le pagan. Oye, ¿cómo ves a Glogner en la Secretaría de Cultura? Perdón, no te escuché la pregunta. ¿Cómo ves al nuevo secretario, al señor Glogner? Yo lo conozco, fuimos candidatos a diputados federales en el 2006. Mira, él tiene una especialidad en un área, pero no en todo lo que es promotoriado cultural. ¿Qué es lo importante? Y ahí sí yo lo encargaré, porque acuérdate que el único periódico cultural que realmente nace en México es el mío. Y ahí tengo toda una autoridad para aventarles en la cara todas las tonterías y tontejadas que hacen. Porque mira, si tú te pones a analizar, Puebla está en el limbo. Tiene artistas locales, por ejemplo, está el maestro Fernando Ramírez Osorio, algunos artistas locales, pero no tenemos un Toledo, por ejemplo. No tenemos un Sergio Hernández. No tenemos un José Chávez Morado. No tenemos un Desiderio Hernández Chiquiotti. No tenemos un Aurelio Leonor, que es... Aurelio Leonor es un orgullo de Puebla. ¿Quién? El maestro Aurelio Leonor. Sí, pero ha sido un trabajo un poquito local. O sea, yo estoy hablando de propuestas culturales más que van más allá del trabajo local poblano. Es decir, que trascienden universalmente. Fíjate que aquí en San Sebastián estaba un pintor que trabajaba pintura muy interesante, pasteles muy bonitos, era Ramón Ramos Barbosa, por ejemplo, o el maestro Bonilla y en Tetela, pero como que se me estacionan. Yo estoy queriendo encontrar algún personaje como José Luis Cuevas, un personaje como Manuel Felgueres, un personaje como Raúl Andiano. O sea, esa es la exigencia. Aunque hagan lo que hagan, las autoridades culturales perdieron el piso y no han encontrado el cauce para sacar adelante ese vacío cultural que tiene Puebla. Tiene un vacío cultural muy importante y va a ser muy difícil que lo puedan rescatar
por una guerra interna cultural muy importante que tiene ancestral entre españoles e indígenas Puebla. Entonces yo veo que hay una opacidad de las autoridades culturales. Aquí en Tehuacán, mira, por ejemplo, el mole de caderas, se perdió la denominación de origen del mole de caderas. Pero ¿sabes qué es lo peor, Polo? Que yo hace más de 5 años en el periódico, yo se los dije que iban a perder la denominación porque estos ayuntamientos panistas, seguidos por priistas, seguidos por su ignorancia, fíjate, empezaron a promover las 3 mixtecas, Puebla, Oaxaca y Guerrero. ¿Qué tiene que ver Guerrero? No entiendo. Nada que ver. A los de Guerrero ni les interesan los chivos ni les interesa el mole de cadera. Es correcto. Entonces yo se los dije en el periódico, van a perder la denominación de origen del mole de caderas. Si siguen promoviendo, Oaxaca es un monstruo cultural. Sin duda. Olvídate, hay extranjeros que nada más llegan a Oaxaca y tienen toda la cultura de México por la concentración tan importante artística en todos los aspectos. Van a demoler a Puebla, van a demoler a Tehuacán. Ahora, ¿cuándo Oaxaca se acuerda de Tehuacán para promover a Tehuacán? Jamás, ¿verdad? Pues ahí están los temas, mi querida Oli. Empezaron a hacer ese tipo de tonterías. ¿Y qué pasó? Se perdió la denominación del mole de caderas. Y hay más cosas que ya se están perdiendo, pero no voy a decir nada. ¿Por qué? Ya que caigan, yo les voy a decir. Por ejemplo, el maíz que es tan importante en la zona de Tehuacán, su región, ya se está perdiendo. Y Pues vas a ver lo que viene. Pero yo no tengo por qué, porque mira, luego muchas veces yo digo, se paran el cuello con lo que yo pienso, con lo que estudio y con lo que investigo, y pues a ellos son los que, a ellos se les paga para que lo hagan. Sí, claro. Si sienten incapaces, que renuncien. Pues yo estaré muy observando el gobierno de Miguel Barbosa y de López Obrador, como siempre lo he hecho. Ahora me invitaron para ser la representante del Seminario de Cultura Mexicana y la representante de la Sociedad Defensora del Patrimonio Artístico de México. Entonces, aquí el asunto es que yo ya no puedo tantas cosas, Polo, yo tengo muchas actividades, pero puedo emitir mis opiniones. Puebla culturalmente, de no ser las obras de relumbrón que hizo Rafael Moreno Valle, el gobernador, de no ser que hizo un museo barroco, que sí es una obra monumental preciosa, de no ser el Museo de la Revolución, pero la cultura se acabó cuando llegaron Polo los museos, fíjate. Pues ahí está, mi querida Oli, gracias por tus comentarios. Lamentablemente tú, mejor que yo, sabes que el tiempo es el enemigo número 1, pero te valoro enormemente tu reflexión y tu aportación a Factor Radio. Abrazo grande, mi querida Olivia. Gracias, mi querido Polo, que Dios te bendiga. Gracias, Olivia Carrera Cabrera, directora de Vanguardia Manantial, que bueno, sin duda alguna es todo un personaje. Nos pasaríamos aquí de verdad 3 horas o 4 platicando con ella de temas de la mayor importancia. Gracias.